y bienvenidos a Gente de Opiniones en este nuevo lunes, inicio de mes en día lunes, porque fue el 1 de junio, ya entramos al 5º año de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. El viernes pasado dio su informe a la Nación de 4 años de gestión y precisamente de eso queremos conversar esta noche. Para eso nos acompaña Jamie Muñoz, ella es directora del Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE. Bienvenida, Jamie. Buenas noches, un saludo a ti y un saludo también a Marcos y por supuesto a todos los salvadoreños y las salvadoreñas que nos ven. Claro que sí, y bueno, también nos acompaña Marcos Rodríguez, él es secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción y le damos también la más cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, es un gusto estar con estas dos mujeres, aquí estoy medio rodeado por el género femenino, ¿no? Ojalá les parezca interesante el programa. Bueno, al hablar del balance vamos a hacer precisamente una referencia muy rápida sobre el discurso del presidente que le presentamos a continuación. Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población y garantizar plenamente sus derechos, disminuimos las desigualdades y las brechas sociales acumuladas por décadas. Del 2009 al 2017, con nuestras políticas de gobierno, logramos reducir la pobreza en cerca de 10 puntos porcentuales y la extrema pobreza en más de 6 puntos. Durante estos 4 años, destinamos cerca de la mitad del presupuesto a la inversión social, para el fortalecimiento de la educación, salud y la seguridad social. Bueno, Marcos Rodríguez, quizás empezar por orientación que le ha dado el presidente de la República al área social en estos particularmente 4 años de gobierno. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, en primer lugar, que es un poco lógico, porque nosotros somos socialistas. Y somos socialistas porque le damos mucha importancia no solamente a cosas como el crecimiento económico, ¿verdad?, el PIB, sino que nos preocupa fundamentalmente el bienestar de la gente. Y el bienestar de la gente tiene que ver con el área social. Ustedes me podrán decir de que el área social está condicionada por lo económico, ¿verdad? Uno no puede expandir el bienestar social mucho más allá de lo que produce la economía. Pero lo cierto es que El Salvador durante muchísimos años ha tenido crecimiento económico y les voy a contar una cosa interesante. Nunca la economía funcionó tan bien en El Salvador como los 15 últimos años antes de la Guerra Civil. Equilibrio macroeconómico, ¿verdad? Es decir, la economía era una maravilla, incluso dicen que la fábrica Texas la ponen en el Salvador. Hay un montón de anécdotas de esa época. Sin embargo, terminamos en una guerra, y terminamos en una guerra por 2 problemas, que no era el económico. Era el problema de la distribución de la riqueza y la pobreza, y el otro la falta de democracia. Y yo creo que es en esos 2 aspectos donde se dan los mejores resultados de este gobierno, que está muy lejos de ser perfecto, lógicamente, como todas las cosas humanas, ¿no?, pero que ha hecho un esfuerzo para corregir. Por eso el presidente dice, ¿verdad?, es decir, darle más peso a la inversión social, darle más peso al gasto social, ¿no?, y también a la democracia, a la transparencia, a la participación, ¿verdad? Tanto es así, ¿no?, que el Estado de Derecho se ha vuelto contra el gobierno, y hoy tenemos una Corte Suprema independiente, una Fiscalía independiente, como nunca hubo en la historia de este país, y esa independencia a veces juega en contra de los intereses sociales y los intereses populares. Pero nadie puede decir que alguna vez en la historia hubo más democracia que en este momento y que hubo más inversión social que en este momento. Sí, vamos a adentrarnos más adelante sobre este tema de los 3 órganos del Estado, cómo han jugado, qué papel han tenido en el avance de la democracia, en el avance de la distribución de la riqueza y de las políticas públicas.
Eso va más adelante. Pero quiero hablar con Jamie sobre esta inversión del gobierno que estamos hablando, considerando que el área de inclusión social, el área ha sido además una bandera de trabajo del presidente. ¿Qué avances se pueden destacar en esta inversión social tomando en cuenta que usted está a cargo del área de la juventud, que es una de las principales instituciones de inversión directa que ha hecho este gobierno? Bueno, sin duda los principales logros del presidente Salvador Sánchez Serén se enmarcan precisamente en el área social. Hay una inversión en programas sociales que no se puede comparar con la historia del país. Yo quiero mencionar en el caso del Instituto Nacional de la Juventud, ha invertido solo en estos 4 años del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén 38.9 millones de dólares. Esta institución la creó el gobierno del FMLN y la ha impulsado a través de programas como el Jóvenes con Todo, que hemos generado una inversión de 18 millones de dólares y atendido a 15.810 jóvenes a través del desarrollo de las capacidades de los jóvenes que les permitan incorporarse a la vida productiva y al mercado laboral. Eso es, digamos, marca la diferencia de los gobiernos progresistas, donde no solo se enmarcan en el crecimiento económico, como lo mencionaba Marco, sino también la inversión en las personas, la inversión en los entornos donde las personas se desarrollan, la inversión en el talento de esas personas para generar productividad al país. Y se destaca además, por ejemplo, a través del programa Casa Joven, una inversión de 88 millones de dólares a más de 4.600 créditos otorgados para casa a personas entre 18 y 25 años. Eso no tiene precedentes. Y si nos vamos a otras áreas, como el área de educación, donde la inversión es significativa, con la ampliación del paquete escolar a nivel de bachillerato, donde 200.000 jóvenes ahora tienen ese paquete escolar, la gratuidad de la educación superior, donde 40.000 estudiantes procedentes de institutos públicos ahora tienen gratuita la educación superior. O sea, un legado del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén se concreta desde la educación inicial hasta la educación superior de manera gratuita. Eso es importante destacarlo y eso refleja también un crecimiento en el desarrollo de las personas y por supuesto en el desarrollo del país. Y luego podemos observar otros avances significativos, por ejemplo, más de 5.000 mujeres atendidas a través del programa Ciudad Mujer Joven, que también es importantísimo en los datos. Y si vamos desglosando otros datos, por ejemplo, a través de la reinserción educativa que el Ministerio de Educación ha hecho en los últimos años, 22.000 jóvenes que estaban fuera del sistema educativo han finalizado su bachillerato y están aptos para procesos de formación técnica, para la reinserción a la educación superior, que también forma parte de este legado del presidente Salvador Sánchez Serén. Quiero mencionar que hace 2 años se generó un estudio importante donde se refleja el gasto social en materia de juventud en el país y no encontramos condiciones de inversión en juventud en los gobiernos anteriores, sino se empieza a experimentar justo en el año 2009, cuando el gobierno del FMLN asume con ese compromiso de reivindicar a la población joven. En el país, cerca del 29% de los jóvenes, ¿verdad?, que digamos estaban fuera de las oportunidades educativas, fuera de las oportunidades de empleo, han tenido en los gobiernos del FMLN una oportunidad de formarse, de capacitarse y de reinsertarse a la vida productiva y laboral del país. Más adelante vamos a profundizar un poco más también en este sector juvenil, sector mujeres, a mayor profundidad. Pero tenemos que los datos que está arrojando el Banco Central de Reserva, la economía ha crecido arriba de su potencial en estos 4 años. Hay una proyección de hasta 2.8 de crecimiento del Producto Interno Bruto. Queremos presentar un fragmento al respecto del presidente este pasado viernes. Después de 20 años de gobiernos neoliberales, iniciamos en el 2009 un cambio en la gestión de la economía nacional. Rompimos con el uso patrimonial del Estado, frenamos el avance de las privatizaciones
y mantenemos una posición firme en resguardo de los recursos del pueblo salvadoreño. Bueno, se dice fácil, pero romper con el uso patrimonial del Estado, frenar las privatizaciones son parte de estos logros en materia económica. Marco, esta orientación de políticas públicas en los 4 años de gobierno, ¿qué podemos destacar más al respecto? Mira, es que cuando uno escucha el discurso, primero es importante que recordemos que antes del 2005 en El Salvador los presidentes no rendían cuentas, ¿sí?, de su año. Es que uno se va acostumbrando a cosas que cree que son naturales, ¿verdad? Y solo hace un poco de memoria y se da cuenta que antes no existía. Entonces, realmente, lógicamente, el presidente de El Salvador, igual que el de los Estados Unidos, cuando hace esto, resalta las cosas positivas, ¿verdad? Es decir, así como haría usted si mañana le piden que haga una presentación de resultados de su trabajo, ¿no? Pero son muchísimas cosas. Y fíjese que yo me acuerdo que en el año 2009, cuando todavía no había entrado yo al gobierno, ni pensaba que podía entrar a ningún gobierno, me llamaron para hacer una consultoría en el PMA, que son el Programa Mundial de Alimentos. Y todo el punto de Naciones Unidas era cómo hacía para que los alimentos que daban solo en algunas pocas escuelas del país los pagara el gobierno, porque hasta ese momento los pagaba todo Naciones Unidas. Hoy existe vaso de leche y alimentación en todas las escuelas del país, y los paga el gobierno a través de sus contribuciones y de los impuestos. Es decir, antes el Estado se manejaba como cosa propia. Y todos los días salen escándalos del mal uso del Estado en los de época neoliberal, porque el periodo neoliberal es liberalismo para todos los que son fuertes y sumisión para los que son pobres. Y el que es fuerte se sirve solo, porque el que es fuerte no necesita de otros para servirse. El que necesita de otros para servirse es el pueblo, que siempre es el último orejón del tarro, ¿no? Entonces, hay vaso de leche, hay uniformes, hay talleres. Que, a ver, si Arena gobernara y en algún momento dijera que va a financiar zapatos y uniformes escolares, ¿sabe lo que haría? Contratarían 1 o 2 empresas para todo el país que traen los zapatos de China, porque seguramente que son más baratos los de China que los que se hacen en El Salvador. Y listo, no tendría problemas grandes de abastecimiento, porque traen los containers de China y reparte zapatos para todo el mundo. ¿Qué ha hecho el gobierno del FMLN? Estimular que haya talleres, que la industria del calzado, que ustedes saben que San Marcos era históricamente el municipio del calzado y al final se quedó sin ninguna fábrica, han renacido. Hay un montón de gente que hace costura, que hace que quizás no son tan perfectos los primeros que hicimos como los que podríamos traer de China. Sí. Pero lo cierto es que estamos generando empleo en el país y lo estamos generando en forma redistributiva. ¿Para qué? No para que haya un solo gran empresario que se sirve del Estado, sino para que la pequeña y la microempresa tengan posibilidades de invertir. Establecimos por ley que hoy las licitaciones del Estado hay que contratar también pequeñas empresas, ¿no? Por ley, ¿no? Antes no tenían ninguna participación en las compras del Estado, ¿no? El uso patrimonial del Estado viene de la palabra patrimonio, es usar el Estado como que fuera algo propio, ¿no? Y uno dice, bueno, a veces hay titulares que se dan muchos lujos o titulares que se portan así. No, es que el uso patrimonial del Estado tiene que ver con el comportamiento de los titulares, pero no depende de un motorista, de un carro, depende de millones y millones y millones de dólares que se llevan a veces grandes empresas, ¿verdad? Y que están haciendo un uso patrimonial, ¿verdad? Porque manejan el Estado como que fuera propio. Eso se acabó, ¿no? Y de alguna forma hay otra ruta, más costosa, más difícil de organizar, más contradictoria. Por ejemplo, antes no teníamos tantos problemas con los medicamentos. Quizás es cierto, quizás no. Pero si usted tenía que pagar la cuota voluntaria, ni iba al hospital.
Y si usted no va al hospital, no pide medicamentos. Claro. No había quien lo remitiera porque no existían los ecos. ¿Cierto? Hoy la gente va al eco, el eco lo remite al hospital, lo atiende un doctor con dificultades, se crean nuevos hospitales, se duplican los centros de salud. Lógicamente, la demanda de medicamentos sube. Entonces, a veces hay que reconocer que como gobiernos somos prisioneros de nuestros propios éxitos, porque toda oferta genera su demanda. Entonces, usted oferta más salud, lógicamente le van a pedir más medicamentos. Oferta más educación, lógicamente le van a pedir más uniformes, más alimentaciones en las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice el presidente es, nosotros seguimos otra ruta. Y la ruta es romper con las privatizaciones y con el uso patrimonial del Estado, y le estamos invirtiendo justamente a crear una economía que quizás no es lo más espectacular del mundo, no es Panamá. Yo vengo llegando, estuve en Panamá hace unos días, pero claro, Panamá, el canal de Panamá, los bancos, las offshore, es como que usted vivía al lado de la puerta entre el Océano Atlántico y el Pacífico, ¿no? Es decir, no es Panamá, porque a veces no quieren comparar con Panamá. Es una economía que tiene un potencial bastante bajo de 2% de crecimiento y lo hemos expandido al 2.3, 2.4, 2.5. Pero lo más importante no es solamente si crece o no la economía, es que disminuye la pobreza. Disminuye la pobreza Ese extrema. es el punto. Ha habido una reducción de la pobreza. Hay una redistribución de la riqueza que nosotros quisiéramos que fuera mucho mayor, ¿cierto? Pero realmente, ¿no? Hay menos pobres que los que había antes. Hay menos gente en pobreza extrema de lo que había antes. Y les quiero contar una cosa, ¿no? En términos, si usted compara los últimos 9 años de los gobiernos neoliberales y estos 9 años, ¿no? Se ha producido más empleo público y privado en este periodo que en el anterior. Lo que pasa es que muchas veces somos de memoria corta. No hay memoria Pero histórica. si vamos a los datos, ahora lógicamente, conforme usted mejora determinadas cosas, las expectativas crecen, se multiplican. Claro. Entre más se tiene, más se quiere. Y es así, y el mundo es más pequeño y hay más redes sociales y nosotros lo estimulamos con un niño, una computadora, que la gente esté conectada y realmente queda muchísimo por hacer. Si este fuera el vaso que tenemos que llenar, estamos aquí, mire, pero antes hay que estábamos llenar, por cierto. aquí, no teníamos nada. Entonces, realmente la ruta no es volver al pasado, no es volver a vaciar el vaso, sino seguir trabajando para que el crecimiento de la economía se transforme en bienestar para la gente. Muy bien. Jamie, la inversión social, tú has hablado de cómo ha obviamente traído mejoras en sectores como la juventud, que tú representas bien, también la niñez y también la adolescencia y las mujeres. ¿En qué otras áreas podemos ver esta mejoría en estos sectores a los que ahora se les está poniendo mucha atención? Yo quiero comentarles que cuando diseñábamos el programa Jóvenes con Todo, Fundaungo hizo un estudio sobre los jóvenes que ni estudian ni trabajan en el país y dijo que cerca de 450,000 jóvenes en el país están en esa condición. Pero nos dio otro dato que es muy importante y nos dijo que de cada 10 jóvenes que ni estudian ni trabajan, 8 son mujeres en el país. Y eso, digamos, tiene su base a la falta de inversión, a la falta de generación de oportunidades, pero también a esa cultura machista y de un esquema que excluye a las mujeres. Y por eso tomamos medidas dentro del programa Jóvenes con Todo y definimos que íbamos a atender en igualdad de condiciones a los hombres y a las mujeres. Y eso nos ha llevado a tener 15,810 jóvenes en el programa y que el 60% de esos jóvenes sean mujeres las que estén en el programa. Y son esas mujeres que llegaron y que no han terminado el bachillerato, que no pudieron llegar a la universidad. Y el programa les ha ofrecido una beca de formación técnica, les ha ofrecido la reinserción educativa y les ha ofrecido los procesos de formación profesional que les permitan generar ingresos para ellas y para sus familias, porque de ese 60%, cerca del 39% son mujeres jóvenes con hijos menores de 6 años. Eso es otro dato importante. Y entonces, ¿qué vemos? Una política de Estado, una visión dentro del Plan Quinquenal de Desarrollo que no tuvo
que no tuvieron otros gobiernos, donde estamos incorporando un grupo poblacional que es vulnerable, que estuvo marginado y que estuvo excluido, y que además ha sido también estigmatizado. Y reivindica, lo hace el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, y eso es importante decirlo, porque de repente creemos que todo esto lo debemos de tener siempre, ¿no? Que siempre lo tuvimos y que es obligación de los estados, de los gobiernos proporcionarlo. Y ha sido un logro y ha sido la visión de un presidente que piensa en la gente, que gobierna para la gente y que siente lo que la gente también vive a diario, de las dificultades que enfrenta, ¿no? En un país donde faltan oportunidades, donde hemos avanzado por un camino, ¿verdad?, en el que hay logros importantes, pero sin duda hay un largo camino por recorrer. Y en el tema de la juventud, creo yo que somos pioneros, siempre digo eso, que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén sienta bases de políticas públicas en materia de juventud importantes. Yo quiero además comentar a los televidentes que el programa Jóvenes con Todo recibirá del Organismo Internacional de Juventud un reconocimiento por convertirse en una política pública acertada que da resultados a la intervención que hemos generado en 2 años de gobierno, en los últimos 2 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Muy bien, tenemos saludos de J.R. González, de Jorge Moreira. El Nilson Hernández dice: Arenepa ha sido la piedra del zapato para que no se gobierne al 100% para el pueblo. Juan Euseda, nos escuchan en Indianápolis y hay saludos de más. Vamos a ir al primer corte y al volver, por supuesto, vamos a avanzar sobre el avance que ha tenido este gobierno en transparencia y anticorrupción. Ya regresamos. Bueno, y el informe del profesor Salvador Sánchez Serén, presidente de la República, también tuvo referencia a este tema de participación, de transparencia, de anticorrupción. Queremos escuchar un fragmento para conversar sobre el mismo. En mi gestión hemos avanzado a un gobierno más democrático y transparente, que ha construido bases sólidas para la administración pública y consolidado una política de rendición de cuentas en todas las instituciones. Con la Ley de Acceso a la Información Pública, la población tiene una herramienta fundamental para combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y la institucionalidad democrática. Bueno, ahí ha hablado el presidente sobre este tema de la Ley de Acceso a la Información Pública, que ha generado, Marco, no solamente esta ley, sino tú decías hace un momento el tema de rendir cuentas a la población sobre lo que las instituciones de gobierno hacen. ¿De qué manera esto realmente puede fortalecer también la democracia y lo ha hecho en 4 años ya de gobierno? A ver, siempre se hablaba de que en la medida en que hay más transparencia hay menos corrupción. Entonces me han preguntado, bueno, cuénteme, ¿y por qué hoy hay más transparencia? Sin embargo, hay una mayor percepción de corrupción que lo que había antes. ¿Cierto? Y yo acostumbro responder lo siguiente, es que la hipótesis es falsa. En realidad, la transparencia funciona preventivamente contra la corrupción, pero no de cara al pasado. Cuando la transparencia destapa, claro que la percepción es que uno empieza a ver cosas que antes no veía. Hay un montón de presidentes, mire, que si usted va a mandar a juicio a los presidentes, sigue para atrás y llega hasta Cristiania. ¿Por qué? Por el uso patrimonial del Estado. Había uso patrimonial cuando el ejército manejaba el Estado como propio. Y después hubo uso patrimonial cuando la élite empresarial, a través de sus representantes, lo manejaba como propio.
¿Quiere decir que eso no toca a los gobiernos del cambio? Sí, claro que lo toca, ¿no? Aquí el que las hace, las paga. Pero lo cierto es que hoy la gente sabe cosas que antes no sabía. Los fondos de Taiwán. Ayer veíamos los fondos que el 80% de la partida reservada en el periodo de Cristiani se dio en los últimos 5 meses de gobierno. O sea que en 5 meses se sacó todo ese dinero, ¿no? Es decir, muy próximo, por cierto, a las elecciones. Hoy podemos saber qué financiamiento tienen los partidos políticos, quién le paga a los partidos políticos. ¿Quiere saberlo? Entre a gobiernoabierto.gov.sb y ahí están todos los donantes de los partidos políticos del 2006 a la fecha. Otra cosa es si cuando la información se hace pública, a muchos medios de comunicación le conviene o no hablar de lo que se ha hecho público. Muchas veces se deja de hablar del punto justamente cuando debería comenzar la discusión, ¿no? Hoy, hasta el 2005, nadie rendía cuentas. En el 2005 empezaron con el presidente, y 2005 es periodo de arena, es decir, pero fue una decisión legislativa y comenzó el presidente. Es hasta el 2010 que comienzan todos los funcionarios del Ejecutivo a rendir cuentas por lo menos una vez al año. Muchos lo hacen en los territorios, ¿no? Pero no me digan que realmente ustedes escuchaban rendición de cuentas antes de otros de funcionarios públicos, ¿no? Muy bien, hay una discusión también sobre lo que dice el presidente, que es cierto, que no es cierto. A ver, no podemos decir que en El Salvador falta democracia, ¿no? Hay rendición de cuentas, hay democracia, no hay persecución a los medios de comunicación, no hay persecución a los periodistas, no hay represión. Yo la última represión que recuerdo fue en la alcaldía de San Salvador persiguiendo a los vendedores. No sé si ustedes me ayudan con algún acto feroz de represión de los gobiernos del cambio, ¿no? Contra pobres, ricos o clases medias. A ver, uno a veces no valora las cosas porque como no suceden, ¿verdad? Pero son casi 9 años sin represión contra, y diríamos incluso que hay sectores que abusan un poquito de eso, y a veces hay un sindicato que con 5 personas ponen una pancarta e impiden la entrada a un hospital o a un centro educativo, pero no podemos decir que vivimos en un estado represivo, ¿no? Y los documentos que tú mencionas siempre, que hay requerimiento de documentación, son miles, ¿no? Los documentos que son de información de gobierno a disposición. Casi 300.000 documentos están expuestos. Antes, 0. ¿Quiere saber usted cuánto ganan los funcionarios? ¿Cuánto gana Jaime? ¿Cuánto? Ahí está. ¿Cuánto gano yo? Ahí está. ¿A dónde hemos viajado? Ahí está. ¿Quién pagó el pasaje? Ahí está. ¿Querían conocer los viajes del expresidente Funes? Bueno, hoy tienen los de Funes, los de Calderón Sol, los de Cristiani, tienen todos los presidentes. Y este presidente es el primer presidente en la historia de este país que informa cada vez que viaja, a dónde viaja, qué hace, cuánto cuesta el pasaje y cuál es la comitiva que lo acompaña. ¿Cierto? Acuérdense, en el periodo del expresidente Saca, el tour por Palestina antes de dejar el gobierno, que dio a comentarios en corrillos, ¿verdad? Entonces, es decir, hay una transparencia y hay una austeridad en el manejo de los privilegios públicos como nunca existió en el pasado. Que hay que seguir en la misma ruta por lo del vaso que sigue vacío. Pero, sí, sigue vacío el vaso. Tráiganme un poquito de agua, por favor, pero el medio lleno, medio vacío. Sí, claro que queda mucho por hacer, pero lo cierto es que esperamos 200 años para que sucediera. Claro. ¿Cierto? Se han solicitado más de 160.000 solicitudes de información, ¿no? Requerimientos de información específica al gobierno, ¿no? Y 1 de cada 100 no se responde. Antes estaba todo reservado, hoy hay algunas reservas. El día de mañana, les adelanto, ¿no? Voy a participar en una actividad donde ANDA disminuye de 35 reservas a 3 reservas. Muy bien. ¿Cierto? Entonces, cada día se reserva menos información. Ahora, claro, ¿no? La información que se hace pública
muchas veces no es la información más agradable y se genera una percepción subjetiva del problema. Ahora, con el problema de la corrupción es como el cáncer. Es decir, lo peor. ¿Por qué todos le tememos tanto al cáncer? Por dos razones. La primera es que mata. Y la segunda es que no se siente. Cuando usted quiere acordar, ya lo tiene. ¿No? Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿No? Bueno, que si a mí me duele el costado, que el cuerpo me avise. ¿Verdad? Que haya un sistema de señal. Con la corrupción es igual. ¿No? Entonces puede haber una percepción de que hay más casos en litigio, que los hay. Hay gente de más estatus que está en juicio, pero yo me pregunto, ¿no? Y si no hubiera habido un cambio de gobierno, ¿tendríamos el nivel de destape que tenemos en la actualidad o no? Y yo creo que no, que sería mucho más controlado de lo que es en estos momentos. Rutilio Enamorado Monje escribe desde Arcatao, dice, bueno, gente ve el canal que hace la diferencia, saludos a ustedes y quiere saber cuántos jóvenes de Chalatenango participan en estos programas. Antes de la respuesta, yo quisiera pasar el fragmento del presidente Salvador Sánchez Serén cuando se refiere al programa Jóvenes con Todo, INJUVE. Miles de jóvenes ahora tienen oportunidades de superación con el programa Jóvenes con Todo del INJUVE, adquiriendo habilidades y competencias para el empleo y la empleabilidad y el emprendimiento. ¿Cuál es este impacto, Jamie, que tienen los programas sociales del INJUVE en materia de prevención de violencia, en materia también de empleabilidad juvenil, de convivencia? Y la pregunta que nos hace Rutilio Enamorado con respecto a los jóvenes de Chalatenango. Bueno, quiero mencionar que la primera intervención que hicimos con Jóvenes con Todo incorporaba aquellos municipios del Plan El Salvador Seguro, tanto de la primera, de la segunda como de la tercera fase. La intervención en Chalatenango ha iniciado en el municipio de San Francisco Morazán. Precisamente hemos priorizado la comunidad Teocinte, donde tenemos ya el primer grupo de jóvenes que han sido incorporados al programa Jóvenes con Todo. Y el presidente ha dado instrucción para que hagamos 4 intervenciones más, donde vamos a incorporar a los municipios de Chalatenango, Concepción, Chalatenango, y por supuesto vienen 2 municipios que se incorporan a través de la estrategia de erradicación de pobreza, que es San Fernando y Cancasque. Son 4 o 5 municipios del departamento de Chalatenango en los cuales en los próximos meses vamos a estar trabajando las diferentes derivaciones del programa, que incorpora formación técnica, formación profesional, pasantías laborales, apoyo al emprendimiento de los jóvenes. Es importante porque de repente cuando un programa es exitoso, cuando un programa tiene resultados, queremos que llegue a todos los municipios del país. Y es importante, y por eso yo dije hace un momento que este es un programa que sienta bases importantes en materia de juventud. Se necesita una visión igual a la del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén para que avancemos a la mayor cantidad de municipios en el país y por supuesto a la mayor cantidad de jóvenes que deben beneficiarse y que están en esa condición con menos oportunidades. Este es un programa que tiene una visión con un enfoque de derechos, con un empoderamiento juvenil que viene también a reflexionar en el sentido de cuál es el aporte también que yo como joven debo de hacer a la contribución de un país más inclusivo, más solidario, de más oportunidades, y eso lo trabajamos en el módulo de habilidades y competencias para la vida y el trabajo, donde los jóvenes reconocen que si bien es cierto, son esos sujetos de derechos, pero también son sujetos de obligaciones y tienen la obligación de aportar al país su trabajo, su esfuerzo, sus ideas, pero sobre todo la voluntad de dar más que de recibir. Y esa, digamos, es una tarea que está en este momento librándose en ese sentido con esos 15.810 jóvenes que tenemos en el programa. Pero el INJUVE también viene trabajando programas como el Actívate por la Convivencia, que también es parte de las medidas que hemos venido tomando en el tema de prevención, donde
generamos esa organización comunitaria donde trabajamos temas que contribuyen a retomar esos valores perdidos para la construcción de una cultura de paz, donde mejoramos la organización comunitaria, donde los jóvenes toman un rol de liderazgo y de protagonismo, no de beneficiarios, y donde el INJUVE también aporta materiales que permiten contribuir desde la comunidad a la generación de acciones positivas que nos lleven en esa lógica de construir cultura de paz. Yo creo que en esto es importante destacar que el programa Actívate por la Convivencia ha logrado crear 115 comités juveniles en 26 municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro, y además aglutina a cerca de 1.500 jóvenes que todos los días, todas las semanas están generando acciones positivas. Vemos una reducción en el tema de la violencia que también es importante y significativa, y es que cómo combatimos la violencia y la criminalidad, generando oportunidades, retomando esa construcción y de los valores y de la cultura de paz, y precisamente los jóvenes estamos llamados a ser esos promotores de una cultura de paz y de un mecanismo que nos demuestre que la sociedad puede cambiar en la medida que nosotros también nos comprometemos a crear acciones positivas en la escuela, en la familia, en el trabajo, en cualquiera de los espacios donde nos encontremos. Y es que también muchos de estos avances tienen que ver con el tema de la visibilización, de la percepción, de la información y de aquellas otras estructuras del Estado que se suman a estos avances. Marcos, mencionabas todo este tema, por ejemplo, hay una Corte Suprema de Justicia, hay órganos operadores de justicia, pero no siempre han dado como el apoyo al gobierno. Están los famosos 900 millones de dólares que nunca se pudieron aportar para el trabajo gubernamental. Y también, aquí quiero ligarlo con el tema de salud, del año 2009, que inicia una reforma de salud que, como tú bien decías, pues quizás duplicó más de 2 millones de habitantes que no tenían acceso a la salud, ahora lo tienen. ¿Cómo juega en esto, Marco, el que se contribuya desde las diferentes instancias del Estado a los avances democráticos y también a respirar un futuro en esto que se está construyendo? A ver, este es un tema un poco difícil en este sentido. En realidad, lo que es nuevo, o relativamente nuevo, es que el sistema de justicia opera enfrentado al gobierno. Ya voy a explicar esto un poco más detalladamente. ¿Por qué es nuevo? Porque el sistema de justicia se manejaba por teléfono desde Casa Presidencial, igual que la Asamblea Legislativa. Solo cuando surgen gobiernos populares, y no solo del FMLN, ya les voy a contar la anécdota del Espino, solo en esos casos la justicia se acuerda de que es independiente y comienza a enfrentar al gobierno. Cuando gobierna la derecha, la justicia no tiene ningún problema porque funciona como el guante a la mano. Claro, porque está hecha, quién hace las leyes, quiénes lo hacen. A ver, el sistema de justicia determina que la población del Espino tenía que abandonar un predio porque estaban contra la ley. Una población pobre, puede haber buenos, malos, pero gente pobre, gente humilde. Pero cuando usted va al Espino, se encuentra con la Universidad Matías Delgado y la institución FEPADE, que cobran. Y ese suelo era del Estado y el Estado se los regaló a estas entidades. Regalarle terreno del Espino, que es terreno muy caro, porque ustedes sabrán que eso es una de las zonas más ricas del país. Regalarle terreno del Espino a la Matías Delgado, a una universidad de gente relativamente acomodada, y a FEPADE, que es una fundación empresarial, estuvo bien y lo decidió la Asamblea Legislativa.
Pero cuando se trata de familias pobres, no deciden. Entonces hay que retirarla de ahí. ¿Cierto? Entonces, usted me dice, bueno, ¿es legal, es ilegal? Les voy a contar otra cosa que no es conocido. En realidad, el suelo del Espino fue expropiado por la reforma agraria. Y el sistema de justicia decidió devolverle una buena parte a la familia Dueñas. ¿Y saben ustedes qué? ¿No? El gobierno de Napoleón Duarte, que era un gobierno popular, contrainsurgente, pero popular, no era un gobierno oligárquico, digamos, ¿no? Se negó durante todo su periodo a devolver el terreno, aunque la Corte lo había decidido. Y fue hasta que entró Cristiani que hizo efectiva la devolución del terreno a la familia Dueñas. ¿Cierto? Pero la Corte en su momento declaró inconstitucional la expropiación del terreno de la finca El Espino. Entonces, ¿qué le dice el sentido común a la gente? En este Tívoli siempre ganan los mismos y pierden los otros. Como decíamos, señor Romero, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi punto en este sentido? ¿Ha cambiado la justicia o ha cambiado el gobierno? Uno podría pensar que la justicia no ha cambiado, sigue picando el pie de los pobres. Claro. Lo que ha cambiado es el gobierno. Entonces la justicia opera, en este caso, contra el gobierno. Les voy a poner otro caso. ¿Se acuerdan ustedes de los accidentes que había en los autobuses que se iban en los barrancos, etcétera, etcétera? Por suerte hoy ya no es así, porque el viceministerio ha extremado las medidas de control. Pero entonces a alguien se le ocurrió que había que introducir un pequeño impuesto para que hubiera seguro, porque las personas pobres que iban en los buses no tenían ningún seguro. Y si una persona humilde cruzaba por Lourdes, por esa calle, que están cuando uno va a Sonsonate, ¿verdad? Y le pasa un carro encima, nadie, a ver, si no encontraban al culpable, nadie le pagaba a la persona que iba al hospital bueno, se decidió poner un pequeño impuesto para que hubiera un seguro que cubriera a todas las personas, sobre todo las que andan a pie y las que andan en bus. El FONAT. ¿No? ¿Cómo se llamaba el FONAT? El FONAT. ¿Qué decidió la Sala de lo Constitucional? Que era ilegal y que tenía que cubrirlo el gobierno para no quedar mal, pero se acabó, ¿no?, esa medida. Entonces, ¿cuál es el punto? Hoy la justicia es más independiente. Yo quisiera saber si es más independiente porque hay un gobierno popular que no está tan de acuerdo con el molde tradicional de la justicia en el país, o si lo que está sucediendo, ¿no?, es que si en algún momento volviese a gobernar la derecha, entonces ya no habría problemas con la justicia, porque la justicia se adecuaría al modelo, ¿no?, que es el modelo tradicional de desarrollo o de mal desarrollo de nuestro país. Con esto me voy a la pausa. Al volver vamos a finalizar con este tema de los retos que tenemos por delante después de estos 4 años y ya entrando a la recta final, el 5º año. Ya regresamos. Jamie, queremos hablar un poquito sobre este aporte en estos años a la educación que el profesor Salvador Sánchez Serén ha impulsado a lo largo de estos 4 años. Bueno, estos 4 años han sido fundamentales para el tema de educación. La ampliación de la gratuidad de la educación superior será un legado importante del presidente Salvador Sánchez Serén. Programas como el vaso de leche, la ampliación del paquete escolar a nivel de bachillerato, son programas que han venido a fortalecer y han venido a incrementar la matrícula en todos los niveles. Y eso implica más oportunidades, un pueblo más educado, un pueblo que desarrolla esas habilidades y esas competencias que tiene. Y eso sin duda
hay que respaldarlo, hay que incorporarlo a las leyes respectivas para que sean políticas públicas. Creo que siempre tenemos un discurso de que hay que invertir mucho más en educación. Este gobierno, a pesar del bloqueo económico que hemos tenido de la oposición durante los 4 años, ha generado una inversión significativa en materia educativa. La universidad en línea, que tiene más de 6.000 estudiantes, de los cuales casi 3.000 son personas jóvenes, es un avance importante de este gobierno. Sin duda el mayor reto que vamos a tener en los próximos años será ir fortaleciendo todos estos programas, generando mayores inversiones, pero es una base importante, es una base sólida, es una base que está ya en una ley tan fundamental como la Ley de Desarrollo y Protección Social, donde incorpora el paquete escolar, y esto permite que sea un legado importante del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Pero yo también quiero decir que el desafío no es solo para el gobierno, sino que el desafío también es para los salvadoreños y las salvadoreñas. El desafío consiste precisamente en la voluntad que debemos de tener los salvadoreños de construir juntos ese país que queremos y ese país que soñamos. Si en algo coincidimos todos, es que queremos ver a este país desarrollarse. Y el presidente ha sido además un gran ejemplo, y ese debe ser ejemplo para el siguiente mandatario de este país, y es que ha sido un hombre dialogante, un hombre concertador, un hombre que ha tendido puentes entre sus amigos y sus enemigos y el pueblo, y creo que eso es importante. Eso no lo tenemos en el registro hacia atrás, sino que es un legado importante del presidente Salvador Sánchez Serén, y debe ser precisamente para las generaciones más jóvenes un ejemplo de que debemos ponernos de acuerdo, de que debemos trabajar por la justicia social, y que por supuesto siempre debemos anteponer el interés público al interés particular. Y todas esas bases importantes en materia de rendición de cuentas, en materia de transparencia y de combate a la corrupción, el presidente también es ejemplo de eso. Vemos a un hombre íntegro, a un hombre que decidió vivir en su casa, donde ha vivido por muchísimos años, un hombre que antepone el interés del pueblo salvadoreño frente al interés de cualquier grupo oligárquico en el país. Y creo que eso lo ha llevado a tener una oposición aférrea, a asfixiar financieramente al gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Sin embargo, él ha luchado en esa visión lógica de combatir, ¿verdad?, un gobierno como los gobiernos anteriores fueron tan vieron en este sentido al Estado como un bien propio del cual deben enriquecerse todos los días, y él rompe con ese esquema. Nos quedan 2 minutos, Marcos, que te los vamos a regalar para hablar sobre cuáles consideras tú que deben ser los principales retos a vencer, los obstáculos que tiene este gobierno para seguir adelante. Bueno, el primero es que ya conseguí agua para el vaso, ¿cierto? No me salía muy bien la comparación porque el vaso estaba vacío. Sí puedo hablar del vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que el principal reto es concretar los legados de los proyectos que están en funcionamiento. Hay que seguir y completar al máximo el programa de alfabetización, por ejemplo. ¿Cierto? Hay que concretar, dejar precedente de una política con la juventud que no ha existido en gobiernos anteriores. Hay que tratar de conseguir financiamientos para medicamentos, ¿no?, porque la demanda sigue creciendo, ¿no?, y realmente el presupuesto no da. Entonces, una de dos: o algún gobierno vuelve a poner cuota voluntaria para tener menos pacientes, o resolvemos el problema de los medicamentos. Es decir, hay varias cosas que tenemos que afinar, ¿verdad? Pero en última instancia es dejar lo más sólido posible el proceso de cambios, ¿eh?, que inició con el expresidente Funes, que concreta con su propio estilo austero, honesto, humilde, Salvador Sánchez Serén, ¿no?, y que yo estoy convencido que van a quedar como un legado histórico para este país. Bueno, pues agradecemos la presencia de Jamie y de Marco, sobre todo que usted haya tenido la paciencia de escucharnos.
y de vernos el día de mañana a las 7 de la mañana. Saludamos a Esmeralda Viana, que también se puso en comunicación, y por supuesto que enviamos nuestra gran solidaridad a nuestros hermanos y hermanas guatemaltecos tras esta calamidad que ha ocurrido con la erupción del volcán el día de ayer en 3 departamentos. Así que un abrazo solidario. En El Salvador se está haciendo colecta en la Feria Internacional. Si usted desea ayudar y llevar víveres, pues que sean víveres no perecederos, ropa y artículos de higiene personal serán bien recibidos. Gracias por su sintonía. Hasta el día de mañana.